La mayoría de los asesinos harán cuanto esté en su mano para mantener su asesinato en secreto. El problema es que al asesinato no le gusta permanecer en las sombras, ni enterrado en algún armario. El asesinato quiere ser visto, quiere ser escuchado. Pide a gritos tu atención. Y en mi experiencia, el asesinato consigue lo que quiere. En mi experiencia, la verdad siempre sale a la luz. Los asesinatos y yo tenemos un largo historial. Cuando era pequeño, asesinaron a mi madre. Y años más tarde, a mi hermano. Así es como descubrí mi vocación. He resuelto cada asesinato en el que he trabajado y al final todos acaban confesando. Soy Rod Demery. Yo no elegí atrapar asesinos. Es septiembre de 2008, es Riffport, Los Ángeles. Este estanque se encuentra en un punto algo remoto. No es algo que pueda verse desde una carretera o algo así. Había una pareja que estaba pescando y disfrutando del día y de la tranquilidad. Entonces vieron algo en el agua. ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Eso de ahí? No veo nada. Fueron hacia la orilla, donde vieron flotando un objeto. ¿Ves eso? La esposa dijo, creo que es un cadáver. Dios mío. Vámonos de aquí. No sueño mucho. Pero cuando lo hago, siempre veo lo mismo. Estoy solo. Soy un niño que busca algo. He tenido esta vida por lo que pasó aquel día. Sí, han pasado 40 años, pero en cierto modo sigo siendo ese niño. Siempre buscando algo que me han quitado. Buscando algo que parece que siempre se me escapa. Señor. 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 Señor, ¿quiere más café? Oh, no, estoy bien, gracias. De acuerdo, aquí le dejo la cuenta. Gracias. Buenas noches. Gracias. A usted. Aquí Demery. Recibí una llamada del capitán, lo cual fue extraño porque uno no recibe llamadas de los capitanes, a menos que sea algo importante. Sí, sé dónde es. Empezó a explicarme que habían encontrado un cuerpo flotando en el estanque. ¿Creen que es la chica desaparecida de Shreveport? Recordé que había una adolescente desaparecida, así que lo primero que pensé es que quizá fuera ella. No podía ser mera coincidencia. Muy bien, voy para allá. La gente siempre dice que en la vida hay que tomar decisiones y que algunas son más difíciles que otras. Pero en mi caso, mi trabajo no fue algo que yo eligiera. Mi dedicación se centraba en resolver homicidios. Los asesinatos eran básicamente mi mujer. Todo lo demás eran meras amantes. Cuando llegaba a la escena, ya estaba inundada de luces azules. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tenemos? Se trata de una mujer boca abajo en el agua. Tengo 2 oficiales con el cuerpo ahora mismo. ¿Llevaba identificación? No, ninguna. Vamos a echar un vistazo. A ver qué tenemos aquí. Al acercarme noté la descomposición. Me pareció que llevaba bastante tiempo en el agua.
Lo primero que vi fue la herida de bala en la espalda. Estaba claro que no se había ahogado ni que se había caído al agua. No fue un intento de suicidio. Fue un asesinato. Vale, dadle la vuelta. Por el amor de Dios. Está embarazada. No hubo ninguna duda. Aunque el cuerpo estuviera dañado, inflado y más grande de lo normal, proporcionalmente se notaba que estaba embarazada. Avisa al inspector que lleva el caso de la chica desaparecida, por favor. Miré hacia el cuerpo y me pregunté, ¿cómo ha ocurrido esto? El hecho de que alguien asesinara a una mujer visiblemente embarazada es un crimen contra la naturaleza. ¿Qué clase de persona haría algo así? Hola, Rod. Hola. ¿Qué dices? Sí, definitivamente es ella. Tavia Sills, estudiante universitaria, 18 años, embarazada de 5 meses. Este fue uno de esos casos que se te quedan grabados a fuego. Era una joven que acababa de terminar el instituto, iba a la universidad, tenía 2 trabajos, se estaba abriendo camino, parecía que todo le empezaba a ir bien y estaba muy contenta con su vida. ¿Seguro que no es otra chica embarazada desaparecida? Podemos hacer algunas pruebas de ADN si quieres, claro, pero aún lleva la misma ropa que sus padres dijeron que llevaba cuando desapareció. Incluso las zapatillas negras, fíjate. La ropa encajaba a la perfección, casi como una huella digital. Tenía unas zapatillas de deporte negras, unas Reebok de cuarto bajo. Demasiado específico. Estaba claro que se trataba de Tavia Sills. Es guapa. Tavia no era de las que se metían en problemas. Le demostraba a su familia que era feliz, fueran cuales fueran las circunstancias. Era una persona muy dulce. Para ella, su prioridad principal era su familia y llamaba mucho a su madre. En la vida habría imaginado que algo así pudiera pasarle a mi amiga. Mientras el equipo del forense sacaba el cuerpo del agua, yo comprobaba a ver si los del CSI habían descubierto alguna prueba. ¿Se os ocurre algo? Nada de momento. Voy a seguir por la costa a ver si veo algo más. Buena idea. Me puse a buscar algo que destacara. Casquillos, algún indicio de pelea, algún objeto o un arma o algo similar. No os voy a engañar. Buscar pruebas en un lugar como ese es peor que un dolor de muelas. Estaba mojado, lleno de barro y con la hierba alta, cosa que dificultaba la investigación. Además era de noche y no había apenas luz. No íbamos a encontrar muchas pruebas físicas. El estanque está completamente aislado y está rodeado de bosques y de hierba muy alta, además de toda la vegetación. No había ningún indicio de si la habían tirado o matado allí. Esperaba que la escena del crimen se limitara a ese lugar. Es más difícil cuando tiran a alguien a algún lado, ya que son 3 escenas del crimen, donde ocurrió realmente, el transporte y dónde acaba el cadáver. Inspector, tengo algo aquí. De acuerdo. ¿Podéis sacar algunas fotos, por favor? Unidades en camino. ¿Qué demonios es esto? A poca distancia de donde estaba el cuerpo había una caña de pescar, pero la caña, el sedal con los plomos y los ganchos no estaban. Solo era un trozo de madera. Así que tal vez hubo niños jugando por la zona y era una prueba. Vale, ¿sabes qué? Vamos a guardar esto. Si hubiera habido una caña de pescar completamente montada y preparada para pescar, o abandonada, o incluso rota, hubiera tenido sentido. Pero una aparentemente operativa y con un palo atado a ella es muy extraño. Creo que se desperdicia un tiempo vital si te quedas mucho tiempo en una escena del crimen. Si lo haces significa que no tienes a dónde ir, que no sabes qué hacer. Yo tengo un enfoque algo más humanista. Me gusta averiguar quién la conocía, con quién estaba y en última instancia quién la mató. Oye, necesito la dirección de la familia Sills. Tengo que ir a contarles que ha muerto. ¿No quieres esperar al ADN? No, esta familia ya ha sufrido bastante. Esas personas habían estado sufriendo y preocupándose por la desaparición de su hija. Tenían que saberlo ya. No hay que esperar a la confirmación de si es ella o no. Si lo sabes, o crees que lo sabes, tienes que decírselo.
¿Vicky Britton? Sí. Soy el detective Demery del Departamento de Policía de Shreveport. Prefiero hacer las notificaciones de muerte en persona e inmediatamente. No me demoro. No uso palabras ni frases como su hija ha fallecido o ya no está con nosotros. Se lo digo simple y claro. Siento informarle de que hemos encontrado el cuerpo de Tavia. Ha fallecido. No. Hay cierta finalidad en esa afirmación. Es directa y la gente lo agradece. Que haya, aunque sea un milisegundo de sufrimiento, es una tortura. ¿Qué le ha pasado? Fue encontrada flotando en un estanque por unas personas que estaban pescando. Cuando Demery me dijo que creían que el cuerpo que habían encontrado en aquel estanque era el de mi hija, supe que era verdad, pero no quise creerlo. Fue un momento por el que nadie debería pasar. Siempre hay una reacción que te recuerda algo. Tenía esa mirada. Mi abuela tenía justo la misma. Es imposible de describir, pero si la has visto, la conoces. Señora Britton, siento su pérdida, pero voy a tener que hacerle algunas preguntas. Necesito su ayuda. ¿Puedo pasar? En ciertos casos, la víctima me hace pensar en lo que le pasó a mi madre. Era como si estuviera trabajando para mi abuela o para alguien con quien tuviera parentesco. Así es como lo sentía con ella en aquel momento. No tenía ninguna duda de que iba a averiguar quién había matado a su hija. Era mi responsabilidad. Quería que la madre de Tavia tuviera la justicia que mi abuela nunca tuvo. Acababa de informar a la familia de Tavia Sills de que habíamos encontrado a su hija de 18 años flotando en un estanque al este de la ciudad. Fue una notificación de fallecimiento muy difícil. Se convirtió en algo muy personal. Era casi como si estuviera trabajando en el caso de alguien a quien conocía y quería. Esperaba que me dieran alguna pista que señalara hacia el asesino. Hábleme un poco de Tavia. ¿Solía meterse en problemas? No. Ella era muy responsable. Estaba estudiando enfermería. La educación era muy importante para Tavia. Fue a la Southern University y quería ser enfermera porque le encantaba la gente. Cuando se quedó embarazada nos sentimos todos incluso más unidos a ella. Encontramos la manera de que pudiera ir a la universidad y seguir siendo madre. A partir de esta investigación me di cuenta de que Tavia y su madre estaban muy unidas. Cuando supo que estaba embarazada, lo primero que pensó fue en tenerlo y cuidar del bebé. Tavia habría sido la mejor madre del mundo porque era muy cariñosa. Ella era así. Si cuidaba tanto de sus amigos y familiares, a saber lo que habría hecho por su hijo. ¿Sabe quién es el padre? Lamondre Tucker. Tavia lleva años perdidamente enamorada de él. Lamondre y Tavia habían estado saliendo juntos desde el instituto. Y sé que Tavia lo amaba. Era un joven muy guapo, pero era conocido por su forma de jugar al fútbol. Tenía un gran futuro. Sé que varias universidades se habían fijado en él. Cuando hablé con la familia de Tavia, me di cuenta de que acababan de empezar ese viaje de dolor y de echarla de menos. Y se rompieron muchos sueños y esperanzas que pensaban que estaban por venir. El dolor no desaparece. Lo he vivido, así que sé exactamente por lo que estaban pasando. ¿Cuándo vio a Tavia por última vez? Fue hace 3 días.
La Mondre vino y se fueron a casa de su hermana, pero ella no volvió a casa después de un rato. Me dejó preocupada y llamé a la policía. ¿Ha tenido Tavia algún roce con alguien? ¿Le viene a la mente alguien que podría haber querido hacerle daño? No, que va, no tenía enemigos. Pero hace poco le pasó algo malo. ¿El qué? La violaron. ¿La violaron? Fue horrible, mamá. 3 meses antes, Tavia y la Mondre estaban en un coche cuando unos desconocidos les asaltaron y agredieron sexualmente a Tavia. No pude verlos, pero oí cómo golpeaban a la Mondre. Y luego vinieron a por mí. Tavia explicó que los agresores le dieron patadas en el estómago y la violaron por turnos. Tenemos que ir a la policía. No Dejemos de puedes. hacerlo, Tavia. No puedes. ¿Por qué? Después de la agresión sexual, Tavia se lo contó a su madre, pero no quería ir a la policía. Creo que porque temía que esas personas volvieran y le hicieran daño. Por eso no fui a la policía. Me hizo prometer que no se lo contaría a nadie. Pensé que tal vez su agresión sexual tuvo algo que ver con quién la asesinó. Quizá las personas que la violaron temieran que ella dijera algo al respecto al no haberse denunciado en su momento. Siento mucho su pérdida. Estamos casi convencidos de que el cuerpo que hemos encontrado es el de Tavia, pero tenemos que estar seguros. Así que antes de irme necesito que me dé algo que contenga su ADN. No importa lo seguro que estés, necesitas una prueba de ADN que lo confirme. Siempre es la mejor manera de asegurarse. La mejor manera de conseguir el ADN es de la piel o de la sangre. Pero hay más maneras. Los objetos personales que pueden contener ADN son los cepillos de dientes, los peines, las maquinillas de afeitar o incluso una botella de agua que haya usado hace poco. ¿Le vale un chicle? ¿Un chicle? Sí, ella siempre los ponía detrás de su cama cuando se los acababa. Un chicle sería perfecto. Está ahí detrás. Fueron a coger el chicle que dejaba en el cabecero de la cama. Lo arrancaron y lo utilizaron para comparar el ADN. Genial, que lo investiguen de inmediato, por favor. Claro, gracias. Cogimos chicle de detrás de su cama y el ADN extraído de él coincidía con el del cadáver. El caso se ponía cada vez más serio. Necesitaba hablar con la única persona que presenció esa agresión sexual. El novio de Tavia, la Mondre. Pero lo primero es lo primero. Era hora de hacerle una visita al forense. Hola. Qué oportuno. Casi he terminado con la autopsia de Sills. Nunca es fácil presenciar una autopsia, pero la autopsia de una mujer embarazada es extremadamente difícil. ¿Alguna señal de agresión sexual? Toda su ropa parece intacta, así que no. ¿Y el livor mortis? El livor mortis es cuando la sangre se acumula en la parte más baja del cuerpo a causa de la gravedad. Para determinar si un cuerpo ha sido movido o no, es donde se fija el livor mortis. Una vez que se fija, se queda allí. El livor mortis es normal, así que es seguro decir que murió en el estanque. Encajaba con la teoría de que Tavia Sills fue asesinada en ese lugar. No había indicios de que hubieran movido el cuerpo de sitio. La autopsia mostró que había 3 heridas de bala. 2 parecían ser más superficiales. La otra herida de bala atravesó su cuerpo, impactó con la 5ª costilla, colapsó el pulmón y se alojó dentro de la cavidad del cuerpo. Fue el disparo que la mató. Calibre 40. Eso veo. La bala mortal fue recuperada del cuerpo de Tavia Sills. Un proyectil del calibre 40, probablemente de una pistola. Por mí no hay problema con que te quedes, pero la cosa se va a poner bastante desagradable. No, gracias. Ya me he divertido bastante por hoy, gracias. Sin problema. Hay una sensación de realismo cuando se trata de una madre y su hijo.
Demasiado específico. Esta familia ya ha sufrido bastante. No persigues asesinos, sino monstruos. Hacía 4 días que la muerte visitó a Tavia Sills y a su bebé nonato. Dependía de mí encontrar justicia para su familia. Estaba a la caza de un asesino despiadado. Su novio Lamondre Tucker la vio con vida por última vez. ¿Lamondre Tucker? Sí. Soy el detective Demery, de la policía de Shreveport. Hola, ¿qué tal? Mire, siento informarle de que el cuerpo de Tavia fue encontrado en un estanque del barrio Martin Luther King. No. Por Dios. ¿Se sabe cómo ha pasado? No, aún no, pero espero que pueda ayudarme con eso. ¿Podemos hablar dentro? Sí, adelante. Pase. Lamondre fue muy respetuoso, educado y muy cooperativo. Sé que esto es muy duro y lo siento mucho por su pérdida. Hábleme un poco de Tavia. ¿Cuánto hace que se conocen? Desde hace un tiempo. Salíamos de vez en cuando. No éramos exclusivos. Así que salíais con otras personas. Yo al menos sí. Tenía otra novia. ¿Quién? Tamara. Tenemos un hijo juntos. Lamont Tucker tenía otra novia con la que salía a veces. Y tenía un hijo de 2 años con ella. Él tenía algo de experiencia como padre. Él y su madre pasaban mucho tiempo con el bebé. Estaba loco por su hijo. ¿Cómo se siente siendo padre? Es muy emocionante. Ser padre no es fácil. Pero estaba deseando tener otro hijo. ¿Estabas deseando ser padre? Sí, claro. Por supuesto. Lamondre parecía un padre joven muy bueno. Creo que tuvo que ser muy difícil para alguien tan joven, pero parecía tenerlo todo bajo control. Tengo entendido que estabas con Tavia la noche que fue violada. Fue uno de los peores momentos de mi vida. La recogí para ir al parque David Rains y paramos en un camino de tierra para, en fin, hablar del bebé. ¿Cómo vamos a llamar a nuestro bebé? Había pensado en Labardí. ¿Qué? No. ¿Pierre? ¿Pierre? ¿Es que somos franceses? ¿No te gusta Pierre? No. Ni siquiera sabes hablar Bueno, francés. ¿y tú has pensado en alguno? ¿Michael? ¿Michael? ¡No! Oh, ¡Para, no! Dios mío, vale. ¡No tengo nada! Unos completos desconocidos se acercaron al coche y entraron en él. ¡Lamondre! ¡No! ¡Ayuda! ¡No hemos hecho nada! por favor, dejadnos! ¡Suéltame! No tenéis por qué hacer esto. No hagáis nada. 2 tipos nos sacaron del coche. Tavia tenía los ojos vendados. ¡No! ¡Ayuda! Y el otro tipo me empezó a dar puñetazos. ¡Lamondre! ¡No! Me pusieron una venda en los ojos y la oía gritar. No pude hacer nada. Fue una historia espantosa. Pero mi trabajo era descubrir cómo aquella violación estaba relacionada con el asesinato de Tavia. Era muy difícil creer que aquello fue un acto de violencia al azar. No tenía sentido. No es normal que pase algo así. ¿Estabas con Tavia la noche que desapareció? Sí. Me pidió que la dejara en el apartamento de su hermana. Así que la llevé directamente allí, la dejé. Y ya está. Eso fue todo. Vale. La familia de Tavia me había dicho que su hermana no vio a Tavia, así que le pregunté dónde la dejó y me dijo que la dejó junto a los buzones concretamente. Dice que su amigo Charles Clark le vio dejar a Tavia en el complejo de apartamentos. ¿Vio cómo entraba en el complejo? No, me fui. No lo sé.
Nunca la volví a ver. Así que en ese punto todo lo que sabíamos es que la dejó. ¿A dónde fue después? No lo sabemos. Si fue secuestrada o se fue voluntariamente con alguien. A medida que Lamondre me contaba la historia, yo iba perdiendo confianza en él por momentos. La historia empezaba a ser cada vez menos creíble. Todos los asesinos mienten. La autopreservación es parte del juego. Solo porque un chico como Lamondre no pudiera decirme qué le pasó a su novia después de dejarla, no significa que me estuviera engañando. Lo que sí sabía es que debía investigar ese complejo de apartamentos. Disculpe, ¿es usted el gerente? Sí, lo soy. ¿En qué puedo ayudarle? Soy el detective Demery del Departamento de Policía de Shreveport. Escuche, veo que tienen cámaras de seguridad en la entrada. Me gustaría conseguir las cintas de la semana pasada, del 9 de septiembre. Es posible. ¿Sí? La cosa es que esas cámaras no siempre funcionan. Puedo ir a comprobarlo si no le importa esperar. Se lo agradezco. Las cintas de vigilancia son muy importantes. Nos dirían si realmente la dejó donde dijo que la había dejado. Y también si había alguien más allí que pudiera haberla secuestrado o si se marchó ella sola del complejo de apartamentos. Está de suerte. Parece que la cámara del frente estaba funcionando. Muchas gracias por su ayuda. No hay de qué. Repasé varias horas de la grabación. Sabía la hora a la que Lamondre dijo que la dejó. Así que si decía la verdad, poco después de empezar a ver el vídeo, vería lo que pasó. En la grabación no había ningún indicio de que Lamondre o Tavia hubieran estado en ese complejo de apartamentos. Ni coche, ni Tavia, ni Lamondre, ni ningún otro sospechoso. Ahora la pregunta es por qué Lamondre no me dijo la verdad. Septiembre de 2008. Instituto Booker T. Washington. Era hora de ver si Lamondre Tucker decía la verdad sobre la noche en que su novia Tavia fue asesinada. Lamondre me dijo que su amigo Charles Clark lo vio dejar a Tavia en el complejo de apartamentos. Quería hablar con él y averiguar lo que sabía. ¿Qué pasa, Charles? Toma asiento. ¿Cómo te va? ¿Qué ocurre? Tengo entendido que Lamondre Tucker y tú estáis muy unidos. Somos amigos desde hace tiempo. Le pregunté si vio a Lamondre dejar a Tavia en el complejo de apartamentos. Clark me dijo que no lo había visto y que de hecho Tucker había ido a su casa. Me pidió que le dijera a todo el mundo que lo vi en el apartamento de la hermana de Tavia. Me pareció extraño. El hecho de que Lamondre intentara manipular a Clark para que mintiera y se inventara una historia me despertó la curiosidad. ¿Cómo se llevaban Lamondre y Tavia? No estoy seguro, pero sí sé que Lamondre está enamorado de su novia Tamara. Tiene un hijo con ella. Quiere estar con Tamara, pero la relación se ha ido al garete porque Tamara descubrió que Lamondre había dejado embarazada a Tavia. Según Clark, después de que la novia de Lamondre rompiera con él, Lamondre se enfadó aún más por el hecho de que estuviera embarazada. No puedo tener este bebé, tío. Ya, pero no hay nada que puedas hacer. Ahora depende de ella. No si yo hago algo al respecto. ¿De qué estás hablando? ¿Lamondre te dijo que quería que Tavia se deshiciera del bebé? Entonces pensé en el caso de violación y me di cuenta de que efectivamente Lamondre podría haberlo organizado.
Tal y como yo lo veo, Lamondre podría haber atacado a Tavia, esperando que ella perdiera el bebé, y así quedar él como la víctima y no como el culpable. Si había sido capaz de hacer algo así, entonces también era capaz de matar a alguien. En ese momento estaba muy preocupado de si Lamondre había planeado aquello o no. Tenía que neutralizarlo, debía atraparlo. Voy a buscar a Lamondre y escoltarlo hasta la comisaría. ¡Lamondre! Ven aquí, Lamondre. Necesito hablar contigo en mi oficina. Sube. Acompañé a Lamondre a la sala de interrogatorios. Ahí es donde se activa el interruptor. Ese es mi territorio y yo pongo las reglas. Para mí estaba claro que él creía estar al mando, que lo tenía todo bajo control y que saldría victorioso. Pero se había topado con algo que no puede controlar, y ese algo soy yo. Demery está en su propia liga en lo que a interrogar se refiere. Es capaz de conectar con los sospechosos como ningún otro inspector con el que haya trabajado. Vale, hoy es 13 de septiembre de 2008. Soy el detective Demery. Di tu nombre. Lamondre Tucker. ¿Hay alguna razón por la que no salgas en el vídeo? Su respuesta fue, ¿estás de broma? Le miré fijamente y le dije, no, no estoy de broma. Y dices que estabas allí. La cinta de vídeo me dice que no estabas, así que la cinta miente. Estuve allí, ya se lo he dicho, señor. Intenté varios enfoques diferentes con Lamondre. Quería averiguar sus puntos débiles, quería saber qué le hacía perder el control. Sus miedos, sus inseguridades, no eran evidentes. Pero entonces me di cuenta, era su novia. Le revolvió. Y una vez que me di cuenta, continué por ahí. Tu novia es guapa, tío. Vas a estar en la cárcel un par de meses y alguien más va a estar con ella y tu bebé. Estás a punto de perderlo todo. Empezó a ponerse nervioso y a llorar. Si sabes por dónde atacar, todos acaban confesando. Cuéntame todo con sinceridad. Ya verás cómo no es para tanto. Volvimos allí. Estábamos dando una vuelta. Antes había encontrado un arma en la caja de aparejos de pesca. Y cuando la cogí, no sabía si estaba cargada ni nada. La saqué y de repente, ¡pam! Lamondre acababa de confesar que era él quien sujetaba el arma, pero no sabía si la mató de forma accidental o no. Ya no tenía escapatoria, no había vuelta atrás. Su trabajo era venderme la historia de un accidente. ¿Y no pensaste en llamar a la policía o al hospital o a los bomberos? Tenía miedo. Pensé en llamar a la policía, pero tenía miedo. El problema con la historia es que había 3 heridas de bala, así que sabía que la historia de Lamondre no era cierta. ¿Qué hiciste con el arma? La dejé por ahí tirada. Lamondre dijo que decidió coger la pistola y deshacerse de ella. Lamondre, ¿dónde está la pistola? La necesito. Creo que al otro lado del estanque. No le llamé la atención por las incoherencias, ni le conté cuántas heridas de bala había, ni lo que sabía. Le dije que iba a comprobar todo lo que me había dicho e iría a echar un ojo por el estanque. Pero que no volvía a la escena del crimen solo por aparentar. Mi instinto me decía que aún había pruebas por encontrar. Nuestros chicos en la escena del crimen se metieron en el agua para ver si encontraban el arma. Tenía un buen presentimiento sobre aquello. ¿Ha habido suerte encontrando los casquillos? Estoy buscando los 3. La hierba está demasiado alta. Vamos a tener que hacer algo al respecto. Voy a hacer una llamada. Llamé al departamento de mantenimiento de la ciudad y me dieron 1 millón de excusas para no ir. Pero al final pude convencerles con mi labia. Escúchame. No los necesito mañana. Necesito que venga alguien hoy. El departamento de mantenimiento envió a varios trabajadores de la ciudad y cortaron la hierba. Revisaron lo cortado para ver si había casquillos y de repente encontraron algo. Creo que tengo algo. ¿Así? Genial, pero no lo toques. Nos acercamos y era un casquillo de una pistola calibre 40. Justo después encontraron los otros 2 casquillos. Fue un gran momento. Encontramos pruebas físicas que se relacionaban directamente con la muerte de Tavia Sills.
Los casquillos eran algo crítico. Pero lo que realmente quería encontrar era el arma homicida. Cuando los buzos estaban buscando el arma, yo estaba sentado a un lado observando todo. Me preocupaba que nuestros hombres no pudieran encontrarla. Un buzo salió del agua. Me puse a mirarle. Y tenía un arma de fuego en la mano. Y dije, sí, ya la tenemos. Sabía que era una calibre 40. Fue un gran día. Tengo que responder. Vale. Aquí Demery. Hola, inspector. Me dicen que Lamondre quiere que vuelva a la cárcel porque tiene que darme más información. Creo que él sabía que su historia se estaba desmoronando y yo estaba ansioso por ver qué tenía que decir. Dile que estoy de camino. Lamondre, ¿por qué quieres hablar conmigo? ¿Vas a contarme lo que pasó? Porque soy todo oídos. Mi madre fue asesinada un jueves. La enterramos un sábado. Recuerdo muy poco de aquella época de mi vida. Pero el dolor que experimenté de niño me llenó de un deseo irrefrenable de meter a los asesinos entre rejas. En aquel momento tenía a Lamondre exactamente donde yo quería. Iba a dejar que me contara otra vez cómo disparó a Tavia por accidente y después le respondería con las pruebas. ¿Cuántas veces disparaste? Cogí la pistola y le disparé una vez. Lamondre, ¿te das cuenta de que he encontrado los casquillos? Hemos examinado el cuerpo de la cabeza a los pies. Déjame explicarte algo. Sé que no me estás contando la verdad. He estado en esa autopsia y sé cuántas veces le dispararon. Dime la verdad, anda. ¿Cuántas veces disparaste? 3 veces. Estábamos llegando a alguna parte. La historia de que le disparó sin querer había quedado completamente invalidada. No disparas a alguien 3 veces por accidente. Tienes que contarme qué ocurrió. Es tu vida la que está en juego. Vale, fui a recogerla para irme de pesca con ella. ¿Quién más estaba con vosotros? Solo Marcus y yo. Decidió decirme que no estaban solo él y Tavia, sino que su amigo Marcus Taylor estaba con él. Me contó cómo Marcus le dio el arma. Y Marcus estaba allí con la caña para ir a pescar. Ponte tú con la caña. Allí no sé si van a picar. Ni los peces te quieren, Marcus. Vaya paquete. Todo esto fue planeado para coger a Tavia con la guardia baja. Tenía que pensar que todo iba bien y que estaba en buenas manos. Mientras tanto, estos dos estaban intentando encontrar una manera de matarla por sorpresa. Todo esto fue planeado. Lamondre quería matar a Tavia Sills. Quería matar al hijo no nato de Tavia Sills. Tan simple como eso. Pero Lamondre quería divertirse un rato más. Siguió con la historia de que todo fue un trágico accidente. No tenía la necesidad de seguir escuchando más mentiras y tampoco quería seguir soportando sus lloriqueos. Así que me llevé a Lamondre de vuelta a la cárcel. Tan solo me quedaba hablar con Marcus. Hola, ¿puedo hablar con Marcus Taylor, por favor? ¿Sí? Marcus, soy Rod Demery, del Departamento de Policía de Shreveport. ¿Qué pasa? Tenemos a tu colega, Lamondre Tucker, aquí en la cárcel. Y esperaba que pudieras venir y responder a algunas preguntas. No quería darle ninguna información, no iba a decirle nada. Quería que él me lo dijera a mí. Voy para allá. Muchas gracias, Marcus. Él quería asegurarse de que yo creyera que él no había disparado a Tavia. Antes de que Marcus llegara a la comisaría, fui a por la caña de pescar improvisada de la sala de pruebas. Pasa, por favor. Toma asiento. Cuando Marcus entró en la habitación, lo primero que vio fue la caña de pescar. Me puse a observar su lenguaje corporal, cómo bajaba la cabeza como si estuviera desinflado. Sabía que en ese momento me diría cuanto quisiera saber. Estaba atrapado. No sé por dónde empezar. ¿Le diste tú la pistola a Lamondre? Sí, se la di yo. Llevaba un tiempo hablando de matar a Tavia y al bebé.
Llegamos al lago y se suponía que yo debía fingir que estaba pescando. Me di cuenta de que no tenía cebo ni nada para atarlo a la línea. Así que saqué ese palo y lo até al final del sedal y luego lancé el sedal. ¡Han picado! Mirad esto. Le disparó. Hice lo que pude, pero la Mondre siguió disparando. Se metió en el lago. ¡Ay, por favor, no! Me imagino el miedo que tuvo que pasar. Me estremezco solo de pensarlo. Miró a ese hombre, el padre de su hijo, alguien que debía cuidar de ella. Y en ese momento supo que era capaz de matarla. En cuanto terminó de contarme su versión, me di cuenta de que, por primera vez en ese caso, estaba enfadado. ¡Ayuda! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Por favor, no! Marcus, voy a necesitar que te levantes. La Mondre fue a juicio por el asesinato en primer grado de Tavia Sills y su hijo no nato. Y fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a muerte. Marcus fue condenado por homicidio involuntario y condenado a 30 años de prisión. Los agresores que agredieron sexualmente a Tavia no fueron procesados porque no se hizo un informe policial formal. No había suficiente información. La Mondre le quitó todo a la familia de Tavia. Nunca pudieron verla graduarse. Su madre nunca podrá pasar tiempo con su nieto. Quiero que Tavia sea recordada por su sonrisa, por su buen corazón y por el amor que mostraba a los demás. La he hecho de menos. Pienso en ella todos los días y es muy duro. Creo que el cierre del caso de Tavia